777, ¿cuál es su emergencia? Muy bien. No, cálmese. Ya vamos de camino. Llegamos justo a tiempo con la nota pastoral. Bienvenidos una vez más a la nota pastoral. En esta edición es la fe impresionante, donde veremos la lectura de Lucas capítulo 7 versículo 1 al 10 que dice: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra a mi siervo y será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús queda impresionado por la fe de este centurión, tanto así que nos da unas lecciones para nosotros entender el poder de la fe y una fe que puede impresionar a Jesús. Jesús, al escuchar al centurión, quedó impresionado. Tenía una fe sin límite. Y Lucas le hace mención a este centurión como centurión, sabiendo o dando a entender que era un gentil, que no era un judío con el trasfondo religioso ni que tampoco tenía la fe de los judíos. Sin embargo, provoca la fe de este gentil que Jesús diga: ni en todo Israel he hallado tanta fe. Y esto nos da unas enseñanzas. Y la primera enseñanza que veremos es: la fe viene de la palabra. En los evangelios sinópticos vemos que hace mención de estos eventos en el mismo orden. Jesús está en el monte dando el sermón de las bienaventuranzas. Ahí él está hablando sobre el ayuno, la oración, la provisión. Está hablando sobre las ofrendas, el perdón, etc. E inmediatamente termina y él entra a Capernaum. Dice que él estaba predicando, y este es un principio bíblico que no podemos ignorar. Antes del milagro siempre habrá la palabra. La palabra es lo más importante. Hoy lo que la gente necesita es la palabra de Dios, porque en ella vamos a nosotros recibir la fe. La palabra es la madre de la fe. Jesús nos mencionaba en una parábola que la palabra es como una semilla y hay que sembrar esa semilla, hay que cultivar esa semilla, hay que nutrir esa semilla, o sea, la palabra, para que crezca y produzca la fe que va a producir nuestro milagro. Hoy por hoy la gente necesita escuchar la palabra de Dios, y al escuchar la palabra provocará en ellos una fe que podrá traer el milagro, y no solo traer el milagro, Jesús quedará impresionado por la fe. La fe se enfoca en Jesús, y es nuestra siguiente enseñanza. Jesús es el personaje de la fe. No podemos olvidarnos de esto. El centurión oyó acerca de Jesús. Esta fue la clave del milagro que él recibió para su criado, para su siervo. Y nosotros debemos entender que la fe siempre se enfocará en Jesús. El que se enfoca en Jesús recibe su milagro. Ahora, cuando alguien en necesidad oye hablar de Jesús, recibe algo especial. Vemos ciertos casos en los evangelios. Por ejemplo, el paralítico y los 4 amigos oyeron de Jesús. Jairo y la mujer con flujo de sangre oyeron de Jesús. Aún Herodes oyó de Jesús. Y cada uno de estos concluye con un milagro, porque Jesús, cuando entra en escena, provoca que las cosas cambien. Y nuestro milagro
está simplemente al alcance de Jesús. Jesús es el que provoca en nosotros que la fe crezca. Por eso hay que enfocarnos en Jesús. Olvidémonos de enfocarnos en otras cosas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso nadie lo puede cambiar. Es la palabra escrita, que Jesús es la persona más importante que nos inspira en nuestra fe para recibir nuestro milagro. Así que levantémonos y levantemos a Jesús. Anunciémosle por donde quiera que vayamos, porque hay mucha gente necesitando hoy un milagro de parte de Jesús. Bueno, con esto vamos concluyendo esta nota pastoral, pero debemos recordar que la fe impresionante es una que viene a raíz de la palabra y también se enfoca exclusivamente en Jesús. Nosotros sin Él no somos nada, pero en Cristo somos más que vencedores.